Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Acuña y esto es Artios Biblia número 23. Aquí en Artios Biblia multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. La carta a los Colosenses, en este caso, es el libro bíblico que estamos estudiando. Este es un video un poco diferente a los que hasta ahora hemos producido aquí en Artios Biblia, porque en lugar de exponer un pasaje en particular de la carta a los Colosenses, vamos a aprovechar el hecho de que ya estamos llegando al final de la carta para hacer una síntesis, un resumen de uno de los temas principales de la carta, uno de los temas sobresalientes e indudablemente uno de los temas más importantes para aquellos que estamos en el ministerio cristiano. El tema de este video es la ética ministerial en la carta a los Colosenses, y el video va destinado, por tanto, especialmente a aquellos que nos dedicamos al ministerio cristiano. Obviamente espero que toda persona que mire este video se beneficie del contenido bíblico que vamos a presentar, pero repito, específicamente la orientación es a aquellos que nos encontramos trabajando en el ministerio cristiano, porque el tema es la ética ministerial a lo largo de toda la carta a los Colosenses. Vamos a leer algunos pasajes principales, pero realmente el video es una síntesis, es un resumen de un tema que aparece a lo largo de toda la carta. El ministerio que produce nuestra plenitud en Cristo, porque ese es el tema principal de la carta a los Colosenses. No podemos perderlo nunca de vista. El tema es nuestra plenitud en Cristo. Ahora, el ministerio que procede de nuestra plenitud en Cristo apunta a completar esa plenitud en las vidas de los creyentes y de las iglesias. Y así conectamos el tema del ministerio con el tema principal de la carta, que es nuestra plenitud en Cristo. La clase de ministerio que procede de esa plenitud ayuda a completar esa plenitud en las vidas de los creyentes y las iglesias. Y la pregunta que vamos a contestar en este video es: ¿cuáles son las características de un ministerio que completa la plenitud de Cristo en otros? Repito, nuestra pregunta guía en este video es: ¿cuáles son las características de un ministerio que completa la plenitud de Cristo en otros? Y nuestra idea central tiene que ver con 8 características del ministerio que completa. ¿Qué es lo que completa este ministerio? La plenitud de Cristo en las vidas de los creyentes y de las iglesias. Por ser 8 características de esa clase de ministerio, vamos a tener que tratarlas de una manera muy breve, cada una de ellas, pero sin duda todas son importantes. 8 características del ministerio que completa. A la primera le vamos a llamar compañerismo. Compañerismo. Todo el ministerio a lo largo de toda la carta a los Colosenses se realiza en equipo, no es individualista. La carta misma es presentada desde el inicio, desde capítulo 1, versículo 1, como escrita por el apóstol Pablo y por su compañero o colaborador Timoteo. Pablo comienza diciendo en Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Desde el inicio mismo la carta es presentada como una labor de equipo. Ahora, en 1:7, que también quiero leer, dice lo siguiente: tal como lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel, diácono o servidor de Cristo a favor de ustedes. En ese pasaje Pablo se refiere a Epafras, y más adelante, al final de la carta, capítulo 4, versículo 7, pasaje que vamos a leer más adelante, capítulo 4, versículo 9, en 4:7 se refiere a Tíquico y en 4:9 se refiere a Onésimo. Y en los 3 casos, en el caso de Epafras en 1:7, en el caso de Tíquico en 4:7, en el caso de Onésimo en 4:9, Pablo habla de estos colaboradores como amados. Es el epíteto, el adjetivo que usa
para referirse a ellos. Y esa expresión, amados, refleja su cercana relación ministerial. Pablo los considera compañeros amados. A lo largo de la carta también, Pablo menciona, y esto es muy importante, por lo menos el nombre de 12 colaboradores ministeriales. Particularmente el pasaje de capítulo 4, versículos 7 al 18. Hay una lista ahí de muchos colaboradores ministeriales de Pablo. Repito, a lo largo de la carta son en total 12. Y esto es importante porque ninguna otra carta del Nuevo Testamento, con excepción de Segunda de Timoteo, hace una lista de tantos colaboradores ministeriales. ¿Por qué? Porque el énfasis o uno de los énfasis de la ética ministerial de la carta es el compañerismo. Por si esto fuera poco, Pablo usa los términos con esclavo o esclavo junto con en 1.7 y en 4.7. También utiliza la expresión compañero de prisión en 4.10 para referirse a Aristarco, y utiliza la frase compañeros de trabajo o compañeros de obra en 4.11 para referirse ahí a algunos de sus colaboradores. Y todas estas expresiones, con esclavo, compañero de prisiones, compañeros de obras, apuntan a lo mismo, a la importancia del compañerismo ministerial. Pablo enfatiza una y otra vez a lo largo de Colosenses que el compañerismo es una de las partes principales de la ética ministerial. El énfasis en el compañerismo ministerial en la carta es enorme y aquí he presentado algunos ejemplos de eso. Ahora, a la segunda de estas 8 características de la ética ministerial de Colosenses le vamos a llamar servicio. Servicio. Los términos principales que describen el ministerio en Colosenses son, primero, esclavo. Es una de las expresiones que Pablo usa varias veces. En 1.7 para referirse a Epafras, en 4.7 con relación a Tíquico y en 4.12 con respecto a Epafras nuevamente. Esa frase esclavo indudablemente apunta al servicio de estos colaboradores de Pablo. Ellos son esclavos de Cristo, pero sobre todo la expresión que más se utiliza a lo largo de la carta a los Colosenses para referirse al ministerio es diácono o servidor. Aparece por lo menos 5 veces en la carta. Ahí están los pasajes donde se menciona el ministerio en Colosenses es primero y ante todo una diaconía. Es la expresión que Pablo usa en capítulo 4, versículo 18 para referirse al ministerio de Arquipo. Una diaconía es una labor de servicio. En esencia, el ministerio en Colosenses es eso, es una diaconía. Los ministros son diáconos. De hecho, Pablo utiliza la palabra diácono con relación a sí mismo por lo menos 2 veces a lo largo de la carta. En 1.23 dice que es un diácono del evangelio y en 1.25 dice que es un diácono de la iglesia. El servicio expresado a través de estos títulos de esclavo y de diácono es la esencia misma del ministerio que completa la plenitud de Cristo en otros. La tercera característica es la fidelidad. En 1.7, para referirse a Epafras, Pablo dice que él es un fiel diácono de Cristo a favor de ellos. Capítulo 4, versículo 7, una vez más, con referencia a Tíquico. Pablo dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel diácono y con esclavo o con siervo en el Señor. Y dice 4.9 con respecto a Onésimo, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Entonces ese adjetivo fiel se usa para Epafras en 1.7, para Tíquico en 4.7, para Onésimo en 4.9.
Tanto Epafras como Tíquico son fieles diáconos de Cristo, mientras que en el caso de Onésimo es un fiel y amado hermano. La fidelidad, hermanos, la fidelidad es la norma de medida del ministerio cristiano, y en la carta a los colosenses la fidelidad es la que produce fruto. Cuando Pablo habla de Epafras como un fiel diácono de Cristo en 1:7, el contexto desde 1:5 hasta 1:10 está hablando de la producción de fruto. Así que al unir estas dos ideas, podemos decir que en Colosenses la persona fructífera, el ministro fructífero, es el ministro fiel. La fidelidad y el fruto van juntos. Cuarta característica de un ministerio que completa es el trabajo arduo. El trabajo arduo. Capítulo 1, versículo 9. Hablando de su propio ministerio, Pablo dice: y con este fin también trabajo. La expresión griega en el idioma original es trabajo arduamente, esforzándome, literalmente agonizando, conforme la energía de Él que obra eficazmente en mí en poder. Sería una traducción literal de ese versículo. Pablo dice en 1:29 que él trabaja arduamente para presentar a toda persona completa en Cristo, que es el pasaje anterior, capítulo 1, versículo 28. Lo hace, dice Pablo, mediante la energía y el poder de Dios que actúa en él. El ministerio, hermanos, requiere esfuerzo y diligencia, y en esto quiero ser enfático: no es para vagabundos, no es para perezosos. El trabajo arduo es parte fundamental de la ética ministerial en la carta a los colosenses. Lo fue para Pablo, debe serlo también para nosotros. Quinta característica del ministerio que completa, y esta no es muy bonita que digamos, pero necesitamos mencionarla, es el sufrimiento, es la agonía, una palabra que se repite varias veces en Colosenses. En 1:24 Pablo dice: ahora me gozo de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se goza al completar los sufrimientos de Cristo a favor de su iglesia, y algunas veces Pablo utiliza la palabra agonía o el verbo agonizar para referirse a su propio ministerio y al de otros. Ahí están los pasajes en 1:29, en capítulo 2, versículo 1, y en capítulo 4, versículos 12 y 13. Vale la pena leer 4, 12 y 13 con relación al ministerio de Epafras. Dice así: Epafras, que es uno de ustedes, esclavo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente, literalmente agonizando, a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque les soy testigo de que tiene profundo interés, literalmente es profundo dolor, por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. El sufrimiento, el agonizar, es parte importante del ministerio. Pablo dice que Epafras tiene un profundo dolor que le mueve a orar por los creyentes de su región de origen. Y como es bien sabido, cuando Pablo está escribiendo esta carta se encuentra en prisión. Él lo menciona 2 veces. En capítulo 4 y versículo 3 dice que él está encarcelado, encadenado por causa de dar a conocer el misterio de Cristo. Y el último versículo de la carta dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas o de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. La carta misma refleja
el ambiente de sufrimiento en medio de la cual es escrita. El ministerio conlleva su cuota de sangre, sudor y lágrimas. Y quien no quiera pagar este precio, no debería dedicarse al ministerio cristiano. El sufrimiento, la agonía, incluso el encarcelamiento, en el caso de Pablo, forman parte del ministerio también. Sexta característica es la vigilancia. Capítulo 2, versículos 1 al 5 y capítulo 4, verso 17. Voy a leer 4:17, que es uno de mis versos preferidos de la carta a los Colosenses. Pablo dice: digan a Arquipo, cuida, literalmente mantente vigilando el ministerio o la diaconía, como ya dijimos, que has recibido en el Señor para que lo cumplas continuamente. Y en capítulo 2 del 1 al 5, Pablo expresa que su ministerio es de vigilancia a favor de los creyentes. El ministerio de Pablo se caracteriza por la vigilancia de los creyentes e iglesias ante el peligro de la falsa enseñanza. Es muy importante recordar que ese era el contexto en el que fue escrita esta carta, el peligro de la falsa enseñanza. Capítulo 2, versículo 8. Miren, literalmente, como en el caso de Arquipo, manténganse vigilando que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. El ministerio tiene que ver con vigilar, con proteger a los creyentes y las iglesias de la falsa enseñanza. A Arquipo, ya lo leímos, Pablo le dice que se mantenga vigilando o cuidando la diaconía que recibió en el Señor para que la cumpla continuamente. Y hermanos, ese pasaje 4:17 de Colosenses podría convertirse en un lema ministerial para muchos de nosotros. Yo lo he tomado así para mi propio ministerio. Mantente vigilando la diaconía, la cual recibiste en el Señor, para que la cumplas continuamente. La vigilancia, porque el peligro de la falsa enseñanza todavía es una realidad entre nosotros. Séptima característica de un ministerio que completa es el sentido del deber o de la obligación ministerial. Capítulo 4, versículos 3 al 6, pasaje que estudiamos a fondo en el video anterior. Pablo dice, voy a leer desde el verso 2 hasta el 6. Perseveren en la oración, velando, vigilando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Y aquí viene la parte que nos interesa, para manifestarlo como debo, literalmente como me es deber, me es obligación hacerlo. Y luego les dice a ellos, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben, literalmente cómo tienen el deber o la obligación de responder a cada persona. Hay un sentido profundo y permanente del deber o de la obligación ministerial. Pablo utiliza 2 veces en este pasaje el término deber u obligación para referirse específicamente al ministerio de compartir el evangelio con otros. También nosotros debemos tener este profundo y permanente sentido del deber ministerial que Dios nos confió. Necesitamos, hermanos, asumir el ministerio como un deber sagrado de parte de Dios hacia nosotros. Y la octava y última característica de un ministerio que completa es la oración. Acabamos de leer un pasaje sobre la oración. La oración es una parte constitutiva fundamental del ministerio que completa la plenitud de Cristo en otros. En Colosenses la oración aparece 4 veces, ahí están los pasajes, todas las veces relacionadas
con el ministerio. El caso de Epafras, que ya leímos en 4, 12 y 13, es sumamente importante. Orar a favor de los creyentes es parte fundamental del ministerio que completa. ¿Por qué? Oramos porque Dios es quien completa la plenitud de Cristo en otros. No somos nosotros, es una obra de Dios. Por eso la oración es fundamental. 8 características de un ministerio que completa. Es la ética ministerial de la carta a los Colosenses. Ahora, quiero que tomes un momento, mi hermano o mi hermana, para volver a revisar esta lista de 8 características. Ahí te las presento las 8. Me gustaría que puedas observar en plenitud esta ética ministerial que la carta a los Colosenses nos presenta y que permitas que el impacto de esta lista tan tremenda tenga el efecto que Dios pretende en tu propio ministerio. Ante una lista así, con tantos requisitos, únicamente podemos exclamar con Pablo en 2 de Corintios, ante estas cosas, ¿quién es suficiente? Debo reconocer que ciertamente yo no lo soy. Pero esta es la naturaleza esforzada del ministerio que completa la plenitud de Cristo en otros y que protege a la iglesia, que es la iglesia de Cristo, de la cual somos diáconos, la protege del peligro de la falsa enseñanza, que como ya dijimos, es el contexto de la carta. Nótese, mis amados hermanos, que en todo Colosenses no hay ni una sola referencia a una recompensa ministerial. Sin duda va a haber una recompensa. Lo que quiero notar es que la carta no lo menciona. Obviamente aquellos que realicen un ministerio conforme a la ética de Colosenses van a ser recompensados. Pero repito, la carta no dice nada al respecto. Simplemente enfatiza todos los requisitos de esa clase de ministerio que hemos visto. Me gustaría, hermanos, que comparemos y contrastemos esta ética ministerial bíblica con las expectativas que muchos tienen del ministerio, expectativas de éxito, de fama, de reconocimiento, de comodidad o incluso de prosperidad material. Algunos tienen esta clase de expectativas acerca del ministerio. Contrastemos esas expectativas falsas con la ética ministerial de Colosenses, hermanos. La diferencia no podría ser mayor. Quiero terminar este video diciendo lo siguiente: lo único que puede capacitarnos para un ministerio así es la obra eficaz de Dios, es la energía de Dios, es el poder de Dios que actúa en nosotros, conforme Pablo dice en capítulo 1, versículo 29. ¿Cómo lograremos entonces depender conscientemente de este poder de Dios todo suficiente que puede obrar en nuestras vidas y ministerios? ¿Cómo podemos acceder a ese poder todo suficiente de Dios? Y la respuesta es que necesitamos dedicarnos a la oración constante, vigilante y agradecida. Capítulo 4, versículo 2. Orando especialmente, y aquí quiero hacer notar qué es lo que dice capítulo 4 del 2 al 6. Orando especialmente por oportunidades y por capacidades para cumplir nuestra obligación ministerial. Oremos, hermanos, por oportunidades y capacidades para cumplir ese deber ministerial que Dios nos ha confiado. Y así vamos a terminar este video, orando a Dios para que Él nos capacite para realizar esa labor. Ora conmigo, hermano y hermana. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da de haber sido tomados en cuenta para el sagrado deber del ministerio cristiano. Gracias, Señor. Nos has honrado, Dios, al darnos este privilegio ministerial. Pero, Padre bendito, queremos ser fieles, queremos ser esos diáconos, esos esclavos. Queremos, Señor,
realizar el ministerio como un trabajo arduo, con un sentido del deber y la obligación. Queremos, Señor, aprender a sufrir incluso, de ser necesario en medio de tu obra, pero no podemos por nosotros mismos. Capacítanos, Señor. Yo oro por mis hermanos que ven este video y por mí mismo. Pido por oportunidades y por capacidades para cumplir el deber, la obligación ministerial que tú nos has confiado. Gracias, Señor, porque aunque en nosotros mismos no tenemos el poder, la energía o la capacidad para hacer el ministerio, tú tienes, Dios. Tú tienes, Señor, todas las capacidades y recursos que necesitamos. Por eso clamamos a ti, nos aferramos a ti y pedimos todo esto con gratitud en el bendito nombre de Jesús. Amén. Precisamente para ayudarte a cumplir con tu deber ministerial está este ministerio que se llama Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.